Bienvenidos a este módulo 3, a la primera parte, a la parte teórica, y sin más vamos a pasar a ver el índice de este módulo. Lo que vamos a ver en este módulo es un poco la estadística descriptiva de las variables. Aquellas variables que sean cualitativas las vamos a escribir con la frecuencia absoluta y relativa, y luego aquellas variables que sean cuantitativas, pues vamos a ver las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de posición, los cuartiles y los percentiles, medidas de dispersión, la varianza y sobre todo la desviación típica, y las medidas de forma, la simetría y kurtosis, que sobre todo lo vamos a ver desde un punto de vista gráfico. Y luego, como siempre, vamos a ver la parte 2, que vamos a hacer las prácticas con el programa RCommander, ¿de acuerdo? Bueno, aquellas variables que sean cualitativas, como hemos dicho antes, no numéricas, las vamos a escribir con su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa, es decir, en porcentaje. Y aquellas variables que sean cuantitativas las vamos a escribir con la media y la desviación típica en aquellas variables que sigan una distribución normal o que tengan un tamaño muestral grande, se suele decir a partir de 30. Y también las podemos escribir con la mediana y el percentil 25 y 75 en aquellas variables que no tengan una distribución normal y tengan un tamaño de la muestra pequeño, menor de 30. Si la variable es discreta, que tiene pocos valores, o tenemos una variable ordinal, también se suele representar mediante la mediana y el percentil 25 y 75. Aquellas variables cualitativas, pues nada, como hemos dicho, las vamos a resumir con una frecuencia absoluta y relativa. Si tenemos género, hombre, que tenemos 4 hombres y 6 mujeres, pues la frecuencia absoluta sería 4 y 6 y la frecuencia relativa sería en porcentaje, es decir, 4 entre 10, 0,4, que si lo expresamos en porcentaje sería un 40%, ¿de acuerdo? Respecto a las variables cuantitativas, vamos a ver las medidas de tendencia central. La principal y quizás la más conocida es la media. Es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra. Tenemos también la mediana, que también se utiliza mucho en medicina. Es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por encima en un conjunto de datos ordenados, ¿de acuerdo? Es decir, los datos tienen que estar ordenados para poder calcular la mediana. Para la media no importa, puede estar como quiera, porque los estamos sumando. Pero para calcular la mediana tienen que estar ordenados. Por ejemplo, si tenemos que el tamaño de la muestra es impar, como puede ser 7 en este caso, la mediana es aquel valor que una vez que los datos están ordenados, pues está en el medio. Si el conjunto de datos que tenemos es par, pues una vez que tenemos los datos ordenados, cogemos los dos que están en el medio y calculamos su media aritmética. Entonces, esta media aritmética es la mediana. Y luego tenemos la moda, que no se utiliza mucho en estadística, pero bueno, simplemente para saberlo, es el valor más frecuente, es el valor que más se repite. En este ejemplo, el valor que más se repite es el 5 porque se repite 3 veces, el 9 2 o el 12 2 veces. Entonces el 5, como es el que más se repite, es el que está de moda, podríamos decir, pues la moda es 5. Y en este ejemplo, donde todos se repiten el mismo número de veces, pues decimos que no hay moda. Un ejemplo de la media, bueno, pues como hemos dicho, es la suma de todos los valores dividido por el tamaño de la muestra. Entonces sumamos los valores que tenemos, en este ejemplo 5 más 6 más 7 más 4 más 9, y lo dividimos entre 5 datos que tenemos, 1, 2, 3, 4 y 5. La media nos da 6,2. El problema de la media es que es un estadístico no robusto, es decir, se ve muy afectada por los valores extremos. Y esto no le ocurre a la mediana. Por eso hay veces que cuando tenemos poquitos datos, en lugar de dar la media, damos la mediana, como hemos comentado previamente. Si al cálculo anterior le sumamos el valor 30, que es un valor muy elevado respecto a los valores previos que teníamos, y lo dividíamos entre 6, vemos que la media asciende hasta 10,17. Si calculamos la mediana, ordenamos los datos de menor a mayor y vemos cuál es el que está en el medio. 4, 5, 6, 7 y 9. El que está en el medio es el 6. Por lo tanto, la mediana es el 6. Cuando hemos incluido el valor 30, ya el número de datos que tenemos es par. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, cogemos los dos que están en el medio y hacemos su media aritmética. Entonces, el resultado es 6,5. ¿De acuerdo? Entonces, la mediana aquí es de 6 y en el siguiente ejemplo es de 6,5. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la media ha pasado de 6,2 a 10, que ha cambiado mucho, y la mediana ha pasado de 6 a 6,5, ha cambiado poco.
Por eso, en determinadas ocasiones, se da la mediana en lugar de la media, sobre todo cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Vamos a ver las medidas de posición, los cuartiles. Los cuartiles son 3 puntos de corte, cuartiles de 4, entonces vamos a utilizar 3 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 4 partes iguales. ¿Qué va a pasar? Que tenemos el cuartil 1, se representa mediante Q1, que es el valor que deja el 25% de los datos por debajo y por lo tanto va a dejar el 75% de los datos por arriba. Y como siempre, en el conjunto de datos ordenados. El cuartil 2, Q2, es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y por lo tanto el otro 50% de los datos por encima. Conjunto de datos ordenados, que es la mediana. El cuartil 3 es el valor que deja el 75% de los datos por debajo y el 25% de los datos por arriba. Como siempre, conjunto de datos ordenados. El cuartil 1, como lo vemos por aquí, pues es el valor que deja por debajo el 25% de los datos y por arriba el 75% de los datos. La mediana cuartil 2 es el valor que deja por debajo el 50% de los datos y por arriba el 50% de los datos. El cuartil 3, que es el valor que deja por debajo el 75% de los datos y por arriba, por lo tanto, el 25% de los datos. Luego tenemos también lo que se llama el rango intercuartílico, que simplemente es la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Tenemos de forma análoga, tenemos a los percentiles. Si los cuartiles decíamos que dividían a la muestra en 4 partes iguales, los percentiles van a dividir a la muestra en 100 partes iguales. Por lo tanto, son 99 puntos de corte que dividen a la muestra ordenada en 100 partes iguales. De forma análoga, igual que antes, el percentil 1 es el valor que deja el 1% de los datos por debajo y el 99% de los datos por encima en un conjunto de datos ordenados. El percentil 50 es el valor que deja el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por arriba. Por lo tanto, el percentil 50 es lo mismo que la mediana. El percentil 99 es el valor que deja por debajo el 99% de los datos por debajo y el 1% de los datos por arriba en un conjunto de datos ordenados. Pregunta: ¿en qué servicio se utiliza mucho el tema de los percentiles? Seguro que lo habéis adivinado. En pediatría. Como bien sabéis, cuando los niños van a las revisiones pediátricas, es muy común medirles y pesarles en relación a los percentiles de talla y peso, y a lo mejor nos dice el médico: su hijo se encuentra en el percentil 80 de altura. ¿Qué significa? Que el 80% de los niños son más pequeños que su hijo y el 20% de los niños son más altos que su niño. Por otra parte, tenemos lo que serían las medidas de dispersión, que indican en qué medida los valores están juntos o separados respecto del valor central. La varianza siempre es positiva, nunca nos vamos a encontrar una varianza negativa, ¿de acuerdo? Si nos lo encontramos es que hay algo que hemos hecho mal. Pero el principal problema de la varianza es que tiene las unidades elevadas al cuadrado. Si estamos hablando de altura, pues tendríamos metros al cuadrado. Si estamos hablando de de peso, kilos al cuadrado. Si estamos hablando de edad, de años, años al cuadrado. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza mucho más la desviación típica, que simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza es positiva, la raíz cuadrada también va a ser, por tanto, positiva. Y lo más importante es que tiene las mismas unidades que la media. Si yo hago la raíz cuadrada de años al cuadrado, el cuadrado se me va con la raíz y me queda años. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que la desviación típica y la media están en las mismas unidades. Por eso solemos dar la media y la desviación típica. No se suele dar la media y la varianza, ¿de acuerdo? Se suele dar la media y la desviación típica. Por otra parte tenemos el coeficiente de variación, que simplemente es el cociente entre la desviación típica y la media. Lo importante es que sea menor que 1, si no significaría que hay una gran variación de los datos, una gran variabilidad de los datos. Y luego también tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a ver un ejemplo. La desviación estándar. Estamos diciendo que mide lo cerca o lejos que están los datos respecto de la muestra. Imaginar que tenemos dos personas, una que mide 1,70 y una que mide 1,80. Si calculamos la media de estas dos personas, es 1,75.
media 1,75, en este caso la varianza es de 50, serían 50, si estamos hablando de la altura en centímetros, 50 centímetros cuadrados, y la desviación típica sería 7,07 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a suponer otro ejemplo. Tenemos dos personas, una que mide 1,50 y otra que mide 2 metros. La media va a ser la misma, ¿verdad? La media va a ser 1,75. Espero que estéis de acuerdo. La media 1,75. La varianza que va a ser 1250 y la desviación típica va a ser 35. Es decir, aquí como los datos están juntitos, pues tenemos una desviación pequeña. Aquí como los datos están más separados entre ellos, la desviación va a ser mayor. Entonces, esto es lo que nos mide la desviación, si los datos están más o menos juntitos entre ellos o están separados entre ellos. Desde un punto de vista estadístico, lo que nos interesa es que la desviación no sea muy grande, pero hay veces que nos encontramos de todo. ¿Cómo suelen presentar los datos que hemos visto en un artículo científico? Pues bueno, aquellas variables que sean cualitativas, por ejemplo, hombre, pues podemos decir que hay 80 hombres que representan el 58% de la muestra. Si la variable es dicotómica, muchas veces no se representa lo que sería la otra variable, en este caso pues la mujer. ¿Por qué? Porque si tenemos que el 58% de los hombres, pues ya sabemos que el 42% van a ser mujeres. Entonces ya sabéis que en las revistas científicas es muy importante ahorrar espacio, entonces pues muchas veces simplemente se muestra una de las categorías. La edad, de forma numérica, pues en este caso la media y la desviación típica. Tiene una edad, una edad media de 58 años y una desviación típica de 14. Y luego la escala EVA, la escala de visión analógica, creo que lo he dicho bien, pues la vamos a representar mediante la mediana y el cuartil 1 y el cuartil 3. La mediana sería el 7, el cuartil 1 el 4 y el cuartil 3 el 9, ¿de acuerdo? Vamos a ver ya estamos terminando esta parte, vamos a ver lo que serían las variables, las medidas de forma dentro de las variables cuantitativas. Tenemos el coeficiente de asimetría, que sirve para saber si las observaciones están dispuestas de forma simétrica respecto a un valor central, que normalmente es la media. Si el coeficiente de asimetría es 0, significa que tenemos una distribución simétrica, que estaríamos en este caso, ¿de acuerdo? Vemos que este ejemplo, si yo doblo la distribución por la línea roja, es simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, desde un punto de vista teórico, decimos que la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Todas tendrían el mismo valor. Pues, si la media es 7, la mediana sería de 7 y la moda también sería de 7. Si el coeficiente de asimetría es positivo, significa que las frecuencias más altas están en el lado izquierdo y las más bajas a la derecha, es decir, que está sesgado a la derecha. Es este caso, ¿vale? Las frecuencias más altas se encuentran en el lado izquierdo y las frecuencias más bajas en el lado de la derecha. Entonces aquí decimos que hay una simetría hacia la derecha o que está sesgado hacia la derecha, o asimetría positiva, ¿de acuerdo? En este caso el valor más pequeño es la moda. Si yo vengo por la recta real de los números, pues esto puede ser un 5, luego nos encontraríamos a la mediana, que puede ser un 6, y luego nos encontraríamos a la media, que sería un 7, ¿de acuerdo? Entonces nos encontraríamos moda, mediana, moda. De forma simétrica, si el coeficiente de asimetría es negativo, las frecuencias más altas se encuentran en el lado derecho de la media, aquí, en el lado derecho, y las frecuencias más bajas en el lado de la izquierda, es decir, está sesgada a la izquierda. Y aquí pasa al revés que antes. El valor más pequeño sería la media, lo que decíamos 5, luego la mediana 6 y la moda 7. Más que importarnos si el coeficiente de asimetría es positivo o negativo, es 0, es verlo o saber interpretarlo desde un punto de vista visual, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver la kurtosis, que también es una medida de forma. Indica el grado de apuntamiento de una distribución respecto de una distribución normal. La distribución normal es la que tiene la campana de Gauss, como puede ser este caso. Entonces, si la kurtosis es 0, significa que la distribución está igual de apuntada que la distribución normal y que se denomina mesocúrtica. Si la kurtosis es positiva, significa que tiene más pico que una distribución normal, que estaríamos en este caso, ¿de acuerdo? La distribución tiene más pico que lo que sería una distribución normal, que sería estar aquí, como la campana de Gauss. Entonces, en este caso se llama
leptocúrtica. Y si la curtosis es negativa, significa que está menos apuntada que la distribución normal. ¿Veis aquí que es como más plana que la distribución normal, ¿de acuerdo? Y sería platicúrtica. Bueno, ya hemos visto la parte teórica, entonces vamos a ir a hacer estos cálculos con el R-Commander, ¿de acuerdo? Vamos a ir manos a la obra.